¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 89 de El cuerpo social, socialismo biológico y fisiología social. Mi nombre es José Martín Bron y le estoy hablando en las últimas secciones con respecto al sistema laboral. Si me preguntaron, pues, ¿cuál es la médula del sistema del socialismo biológico? Yo diría que dos cosas. O sea, son varias, pero las principales son transformar las relaciones laborales y transformar el sistema económico. Casi todos los visionarios, sean de izquierda, de derecha, del centro, de cualquier ideología, predicen que el sistema de dinero se va a extinguir. Por lo menos como la forma que conocemos ahorita, pues. El sistema económico que nosotros conocemos. En casi todas las utopías se dice que no va a haber una forma de pago de lo que nosotros necesitemos. Simplemente lo tomamos, lo utilizamos y si es necesario lo volvemos a dejar en el sitio. Pero para eso se necesita tener un alto nivel de conciencia ciudadana, haber eliminado de nosotros mismos nuestra animalidad, nuestro deseo de acumular, el deseo de acaparamiento, el deseo de, ¿cómo se puede explicar? Del consumo excesivo, sea por gula, comer demasiado, sea por avaricia, sea por egoísmo o por cualquier otra causa. Esa es parte de nuestra animalidad. Acuérdense que la humanidad viene de la parte animal. ¿Y qué es lo que caracteriza la parte animal? La supuesta escasez. Por eso es que existe la competencia. Llámese usted escasez de parejas, la aparente escasez de pareja, la aparente escasez de alimentos, la aparente escasez de agua, la aparente escasez de trabajo, etc. Si usted llegó a leer alguno de los libros que yo les recomendé en la última clase, que muchos de ellos hablaban de metafísica, un tema que no voy a tocar todavía, allí se refieren a lo que es el poder de la mente para la materialización. Todas esas cosas deberían enseñárselo a los niños desde pequeños, desde que están en el kinder, si es posible. Pero como no nos vamos a meter en ese tema, vamos entonces a continuar con nuestra disertación de lo que es el sistema laboral y después vamos a profundizar un poco en lo que es el sistema de la parte económica. Vamos a ver si nos da tiempo. Habíamos quedado en este artículo 1101 de los contratos laborales y las partes interesadas. Se entenderán los contratos laborales y las convenciones colectivas como contratos civiles y sociales entre personas, tanto jurídicas como naturales, que se juntan o reúnen cada una con sus potencialidades para conseguir un fin común, por lo que deberán considerarse también los contratos laborales y convenciones colectivas como contratos sociales entre socios comerciales. Unos son socios capitalistas, otros son socios industriales y otros son socios gerenciales. Estimados usuarios y estimada usuaria, muchas veces uno piensa que el Estado no tiene que intervenir en asuntos laborales. Incluso ese es uno de los pensamientos principales de los capitalistas. La minimización del Estado, o
sea, poner el Estado a su mínima expresión. Y la explotación del obrero. Famoso la explotación del hombre por el hombre. Entonces la idea es revertir ese pensamiento que ha incluso calado dentro de la clase obrera. Porque siempre debe haber un trípode. No es la famosa tripartita que hacían aquí en Venezuela, que era para robarse los reales de las prestaciones sociales de los trabajadores, sino un trípode para que se mantenga la mesa estable. Por un lado están los capitalistas, por otro lado están los socios industriales, que son los obreros y trabajadores, y por el otro lado está el socio gerencial, que es el Estado. Si deja de haber alguno de esos elementos, ya se comienza a tambalear la mesa. ¿El Estado puede ser un socio comercial? Sí. El Estado tiene empresas. El problema del Estado es que tiene empresas, pero el pueblo no participa de las ganancias de esas empresas. Hay que meter el dedo en la uña, o sea, el dedo en la llaga, la uña en la llaga ahí. Si el Estado tiene empresas, estimado usuario y estimada usuaria, una de mis propuestas es que el pueblo tiene que participar de las ganancias de esas empresas. A lo mejor estoy equivocado. Como dicen por ahí, está orinando fuera del perol. Puede ser. Pero si a mí me han dicho todo el tiempo que no, que Venezuela es tuya, ok. El petróleo es tuyo, está bien. El hierro es tuyo también, ok. El aluminio, perfecto. El oro es tuyo, oh, chévere, pero a mí no me han dado ni medio de eso. ¿A usted le han dado? El gobierno ha sacado un porcentaje de eso, aunque sea microscópico para su bolsillo, estimado usuario y estimada usuaria. Hay que sincerarse, el Estado no da nada. Pura burocracia, no creo que se vaya en burocracia, porque los sueldos de muchos empleados del gobierno son unas miserias. En alguna parte se está quedando el dinero. Hay que comenzar a pensar en que hay una corrupción, ¿verdad? Me disculpan los que son inocentes y que piensan bien de todo, pero hay que pensar a veces mal. En alguna parte se está quedando ese dinero. Por lo menos en mi bolsillo no ha llegado ni medio, hasta el momento. Una miseria que dan por ahí que llaman unos bonos. Y eso es una vez cada mes, si acaso, el gobierno se acuerda de uno. Y apenas no llega ni a $3. Solo hablo para las personas de otros países principalmente. Vamos a continuar. Se entenderá como socios capitalistas a aquellas personas, sea natural o jurídica, que goce, use y disfrute de la posición de dominio, sea por aportar a la sociedad el capital económico, el uso de las cosas, las estructuras, los medios de producción o la organización de la unidad económica, compañía o entidad de trabajo, con la finalidad de realizar un trabajo y un fin económico común, junto con los socios industriales y con los socios gerenciales. Se entenderá como la entidad laboral o de trabajo al término que se aplica indistintamente a aquellas compañías, establecimientos, sociedades de hecho, agrupación y cualquier entidad que forme parte o no de una unidad económica y que de cualquier manera, forma o condición preste servicios laborales en cualquier parte del país o fuera de él. Se conocerá como socio industrial a toda persona natural, indistintamente que sea hombre o mujer, que bajo la modalidad de contrato o sin él contribuya solamente con su industria, esfuerzo, trabajo, ingenio, tiempo de vida, conocimientos, capacidades físicas, intelectuales, morales y personales a la realización del fin económico común o con el trabajo en la entidad laboral
del socio capitalista y o del socio gerencial, independientemente de que el tiempo para este aporte sea determinado o indeterminado para la realización de dicho trabajo industrial, o bien que éste sea de bienes y o de servicios. Se entenderá como socio gerencial a las personas jurídicas pertenecientes al gobierno del cuerpo social de la República o a cualquiera de sus autoridades que tengan que ver con el hecho social del trabajo, de manera que, sin su consenso o intervención, la relación laboral se volvería caótica, anárquica y sin organización ni control específico. Su intervención puede ser esporádica, eventual, escalonada, espontánea, planificada o permanente en el hecho social del trabajo, y ninguna entidad laboral podrá impedir el ejercicio contralor desarrollado por esta entidad. Ok, ¿qué hablo aquí de los contratos laborales y la jornada laboral? Mi propuesta es que debe de fijarse los horarios en un lugar público y que la jornada a objeto de los trabajadores y las trabajadoras de cualquier tipo de trabajo dispongan de tiempo suficiente para el desarrollo integral de su persona. La jornada de trabajo, tanto diurna como nocturna, no excederá de 6 horas diarias ni de 30 horas semanales. El trabajo nocturno tendrá un recargo compensatorio sobre el salario básico diario de un 30% por concepto de nocturnidad, y el límite de la jornada laboral solo podrá ser aumentado por propia voluntad del trabajador o trabajadora. Sin embargo, el límite de la jornada laboral sí podrá ser disminuido arbitrariamente por el patrono o patrona, empleador o empleadora, pero sin disminuir los beneficios económicos o laborales de los trabajadores y trabajadoras. Se entera que ningún patrono o ninguna patrona, empleador o empleadora, sean de entidades públicas o privadas, podrán obligar a los trabajadores o a las trabajadoras a laborar horas extras o tiempo extraordinario. Asimismo, deberán programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual y moral, cultural y técnico de los trabajadores y de las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remuneradas en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente elaboradas. La ley respectiva reglamentará todo lo concerniente en la materia. Para resumir esto, yo propongo, mi persona propone que se hagan 4 turnos de trabajo por día. Son 24 horas, ¿verdad? Entonces la idea es que sean 4 turnos de 6 horas cada turno. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo va a hacer eso para pagar a tanta gente? Cuando lleguemos al sistema económico va a entender un poco mejor esto. Acuérdense que todo es como una llave y una cerradura. Necesita un conjunto de cosas para que funcione. No es solamente mejorar el sistema laboral. También hay que mejorar el sistema económico. Y para hacer eso tiene que reestructurarse el Estado. Y para reestructurar el Estado se tiene que reestructurar la parte social también. Todo es un proceso. ¿Y cómo se reestructura la parte social? Bueno, con conocimientos. Porque yo le puedo explicar, por ejemplo, mira, vamos a acomodar la casa. Ok, la casa tiene como 200 habitaciones, 500.000 peroles. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por la parte del pasillo. Ok, limpiamos el pasillo. Y después, bueno, vamos a empezar por la cocina después. O sea, es una cosa sistemática, ¿verdad? Usted no puede limpiar la casa de un solo golpe, porque usted es una sola persona. Tiene que ser sistemático.
un paso primero, después viene el siguiente paso, después el siguiente paso y después el siguiente paso, y cuando viene se ha limpiado todo. Pero tiene que ser sistemático. No se puede estar saltando de un lado para otro porque al final no se termina de hacer nada. Primero hay que saber todo este conocimiento, empaparse bien de él, tener la idea general. Después de tener la idea general, buscar los implementos necesarios. No es solamente la ley, porque la ley puede ser una ley muerta. Y después que estemos organizados, ok, un pedazo para ti, este otro pedazo para mí, yo me manejo aquí, porque no podemos estar todos montados uno encima de otro tampoco. No todos podemos ser presidentes, ¿o sí? No todos podemos ser presidentes al mismo tiempo. Pero tampoco todos podemos ser obreros y lacayos, lo que llaman los famosos lacayos. Se necesita siempre alguien que trabaje de una forma física, alguien que trabaje de una forma intelectual y alguien que trabaje de forma intermedia, entre física e intelectual. Es casi como una ley natural. Pero hay que organizarse. Vamos a seguir. Del bono nocturno, yo voy a pasar por encimita esto, estimado usuario y estimada usuaria, porque ya está siendo como lo que discutan los sindicalistas, ¿verdad? Los bonos nocturnos, las prestaciones sociales, la jornada nocturna, el pago de sobretiempo, los contratos de trabajo y la supremacía de la realidad. En las relaciones del hecho social de trabajo, prevalecerá y tendrá supremacía la realidad sobre las formas, mentiras, engaños o apariencias, así como en la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y de la seguridad social. Son nulas todas las medidas, actas, actuaciones, fórmulas, convenios o mandatos adoptados por el grupo, empresa, unidad económica o entidad de trabajo que se establecen en fraude o intento de fraude a las leyes o a esta Constitución, así como los destinados a simular las relaciones de trabajo y o a precarizar sus condiciones. En estos casos, la nulidad declarada no afectará el disfrute y ejercicio legítimo de los verdaderos derechos, garantías, remuneraciones y demás beneficios que les correspondan a los trabajadores y a las trabajadoras derivadas de la relación de trabajo. Ahora, los contratos de trabajo y el objetivo real del proceso social de trabajo. ¿Para qué es el trabajo real, estimado usuario y estimada usuaria? ¿Para qué es? O sea, ¿cuál es la causa final de los trabajos la mayoría de las veces? Podríamos entrar en la teoría comunista, ¿verdad?, de Carlos Marx, que él decía que la producción de trabajo es para, ¿cómo se llama?, para mantener el ciclo de reproducción capitalista. Él llamaba eso la reproducción capitalista. Vamos a usar un ejemplo gráfico con esta escalímetro. Esto se llama escalímetro, estimado usuario. Lo usan mucho los dibujantes técnicos. Bueno, en la reproducción del trabajo, las unidades económicas, cada una hace una cosa diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hasta estos hacen zapatos, estos hacen pantalones, estos hacen sombreros, estos hacen muebles, estos hacen vehículos. Eso se llama la especialización laboral. Antiguamente eso no existía, estimado usuario y estimada usuaria. Las personas eran utilities, hacían todo por sí mismas para su casa. Hacían sus propios muebles, sus propias camas, sus propios trajes, sus propios zapatos, y trataban de ser lo más independiente posible. Tenían un conuco, tenían unos animales de granja. Bueno, y si se podía, se sembraba,
y los poquitos excedentes se intercambiaban con los vecinos. Pero si había guerra, bueno, agarramos lo que era del vecino y lo matábamos, ¿verdad? Era una sociedad cruel y hostil, violenta. No había muchas leyes, ¿verdad? No había policía. Cada quien que se defendiera como pudiera. Ok. Después eso fue evolucionando y cada uno comenzó a especializarse en algo. Bueno, yo soy bueno haciendo muebles, ok, hago unos muebles y se los cambio al vecino por, no sé, un saco de maíz. Y el otro vecino cría cochino y me lo cambia a mí por gallinas. Hasta que comenzó a intervenir el sistema del capital, del dinero. Entonces los que acumulaban dinero podían intercambiar las cosas sin producir nada. Ya no eran productores de nada. Si no lo querían producir, bueno, ahí tenían el dinero y intercambiaban cosas por el dinero. Y eso es en una forma rústica, pero ahorita eso ha llegado de nuevo. La reproducción capitalista no existe ahorita, como debería existir, me refiero. Vean ustedes lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ellos tenían fábricas de todo, tenían todos los materiales, pero tienen la maña de acabar con todo lo que tocan. Entonces acabaron con la raza indígena, la fueron arrinconando a reservas indígenas, acabaron con la fauna, están acabando con el agua, todos los sistemas hídricos están todos contaminados. Y las empresas que hacían automóviles, que ellos se especializan en los automóviles, las pasaron, o sea, las mudaron para otros países. Y sus trabajadores quedaron sin trabajo. Sus obreros, los gringos, pues, quedaron sin trabajo. No hay fuentes de trabajo. Son más de 70 millones de pobres en Estados Unidos ahorita. Y ellos son 300 millones de personas. O sea que casi un tercio de la población son pobres. Y son pobres de verdad. Viven en la calle y no tienen casa. Porque ya si no pagan, te botan de la casa. Y no hay cómo reclamarle al gobierno, porque el gobierno es el que impulsa esa política. O sea, para ellos no existe la reproducción del capital. Ellos no acumulan dinero. No tienen cómo acumular dinero, no tienen medios de producción. Los medios de producción es lo que hace que se pueda regenerar el sistema del capital. Cuando usted compra una máquina, compra un taladro, compra hasta una pala, esa es una forma de un medio de producción. No es solamente un carro y una fábrica, no. Cualquier cosa que usted pueda reutilizar, por ejemplo, una máquina de coser, donde usted mismo cose su ruedo del pantalón, cose el cierre del pantalón, usted está haciendo una reproducción del capital, aunque no haya dinero de por medio. Porque el capital se compone por dos cosas, que son las cosas materiales o físicas y el dinero. Entonces se cambia esta cosa por esta y comienza a ser una especie de circulación del capital. Pero si yo a una sociedad le quito las partes físicas y solamente tengo dinero que va circulando en el aire, ¿verdad? Entonces comienza a haber una carestía, es como una especie de anemia social. Estamos hablando de socialismo biológico, ¿entiendes? Entonces el hueso comienza a descalcificarse, que son las estructuras sociales. Y comienza a ver lo que llaman una astenia muscular, que son los obreros, son el músculo de la sociedad, y comienza a debilitarse porque no tienen retroalimentación, no tienen ejercicios. Así como un músculo cuando no se hace ejercicio se atrofia, lo mismo pasa con la clase obrera. Si no trabaja, se atrofia. Y la sociedad comienza a convulsionar. Yo sé que mis ejemplos son un poco rústicos y burdos, a lo mejor no tienen nada que ver, pero es más o menos para que las personas que no han leído nada del Capital, de Carlos Marx, ni sepan nada del comunismo, ni sepan nada de eso, más o menos tengan una idea.
porque allá en el capital se habla un poquito más enredado. Hablan de la plusvalía y otro tipo de palabras que yo no quiero mencionar. Pero es para que entienda que el capital se compone de no solamente los medios de producción, sino de las cosas que producen, que son las que se intercambian por dinero, y el dinero se vuelve a replicar en más medios de producción y más cosas. Pero entonces, si a una sociedad, como le explico, le quita los medios de producción, le quita incluso las cosas, porque no, en Estados Unidos no se produce nada prácticamente, y en Europa tampoco. En Europa no tiene petróleo, por eso que se la pasan haciendo guerras. Su única máquina que tienen es la máquina de hacer dinero. Esa es su única forma de producir. Hacer dinero, billetes, papel pintado, pues. Y por eso es que empiezan a robarle a otros países. Vamos a continuar. En concordancia con las leyes referentes al hecho social del trabajo, se estipula que los contratos laborales y los convenios colectivos de trabajo entre el gobierno del cuerpo social de la República, los grupos económicos, las entidades laborales, las entidades de trabajo, el sindicato, las organizaciones laborales, el Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral, CONALABORA, y los trabajadores y las trabajadoras, la relación laboral y el proceso social de trabajo tienen como objetivo esencial y principal superar las formas de explotación capitalista y neoliberal, transformándolas paulatinamente en un sistema justo de relación laboral socialista, según lo que dictamina el socialismo biológico. De tal manera que la producción de bienes y servicios que aseguran nuestra independencia económica y social deberá satisfacer las más sentidas necesidades humanas de la población mediante la justa distribución de la riqueza nacional, que no puede pertenecer ni disfrutar solamente un pequeño grupo de oligarcas, de forma que la producción de bienes y servicios deberá crear progresivamente las condiciones materiales, sociales y espirituales de todo el cuerpo social de la República, de los trabajadores y de las trabajadoras, que permitan incluso a la familia del trabajador y de la trabajadora ser el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral de la persona. Alcanzando dicho objetivo con la clase obrera a través del hecho social del trabajo, se contribuirá a lograr una sociedad más justa y amante de la paz y de la solidaridad, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y de las trabajadoras en los procesos de transformación social y socialista, consustanciadas en el ideario bolivariano, mirandino, zamorano, robinsoniano, chavista y del socialismo biológico. Bueno, para resumir, estimado usuario y estimada usuaria, la idea del trabajo o de los trabajadores, o sea, de la clase obrera, no debería de ser solamente la acumulación de dinero, que yo no estoy tampoco en contra de eso, sino que es la transformación de la sociedad en general. Porque como le expliqué en el último video, en el número 88, que yo no estoy obligado a aceptar esta sociedad tal y como está. Nadie me puede obligar a que yo la acepte. Y creo que nunca la voy a aceptar. Véalo desde el punto de vista que yo le estoy exponiendo aquí en el socialismo biológico. Hace más de 2025 años, hoy es 30 de marzo del año 2025, domingo, y tenemos los mismos problemas casi de cuando comenzó la humanidad, hace casi 50.000 años atrás. Cuando comenzó la evolución humana, teníamos los mismos problemas de carencia de dinero, porque no existía el dinero, claro, pero carencia de cosas materiales, carencia de vivienda,
carencia de comida, carencia de seguridad. Y la humanidad ha venido luchando contra eso, más de 50.000 años. Y todavía no hemos resuelto ese pequeño detalle. Y se pone un payaso detrás de otro en las presidencias y no puede resolver el detalle porque no es una cuestión de la presidencia, es el sistema, estimado usuario y estimada usuaria. Si no cambiamos el sistema va a continuar haciendo pequeñas variantes. Es como que tengamos una masa como para hacer pizza, empegostosa, ¿verdad? Y le damos vuelta y la tiramos para arriba y nunca llegamos a ponerla en la candela. La hemos manejado de mil maneras y no llegamos a ninguna solución. Es necesario ahorita que somos casi 8.000 millones de personas en el planeta, y de esas 8.000 millones, casi 7.999 millones de miles son pobres, no tienen casa, no tienen buen salario, no tienen seguridad social, lo que viven es un estrés, es un trauma psicológico. Parece que no existiera la ciencia, no existiera la psicología, no existiera la tecnología, no existiera nada. Estamos en la caverna, pues. Se va la luz media hora y ya nos estamos matando. ¿Te entiendes ese pedazo? ¿O es difícil de entender? ¿Es aceptable? No me parece que sea aceptable. Por eso es que yo estoy haciendo estas propuestas. Vamos a seguir, pero vamos a una pausa musical para aceptar el golpe mental. Vamos a regresar. ¿No quieres jugar? ¿Ah? Salió una película ahí medio sádica. O sea, que está pasando ahorita en la televisión. Ok. Habíamos quedado aquí. De los contratos de trabajo, sus cláusulas y modificaciones. Vamos a pasar por encimita de esto porque esto tiene que ver con las partes de los que hacen los contratos. Deben que tener títulos y subtítulos. Tienen que ser hechos por el Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral. Tienes que tener un aviso público de lo que se hace. O sea, todo tiene que ser público, ¿eh? Y quedan derogadas algunas cláusulas. O sea, la forma de hacer el contrato. Y de los contratos de trabajo y la nulidad de las cláusulas. Entonces se les pondrá como si no fueran sido escritas. Acuérdense que estoy haciendo un súper resumen. El contrato de trabajo y las causas de eximiente de responsabilidad puede ser por causas sobrevenidas no imputables directamente a sus propias acciones,
sea al trabajador o al patrón, por ejemplo, huelgas, motines, incendios, casos de accidentes fortuitos, actos o actuaciones de gobierno, desastres naturales, conmociones sociales, paros de transporte, colas de tránsito, guerras, apagones eléctricos y cualquier otra causa de fuerza mayor. Y se considera suspendido el contrato. Podrán liberar al sindicato de toda responsabilidad por pérdidas, daños o deterioros causados directa o indirectamente a la entidad económica o laboral, por la nacionalización y expropiación de la entidad laboral por parte del gobierno de la República, la restricción de la libre circulación vial, las situaciones conflictivas nacionales o gubernamentales, la usurpación de atribuciones o del poder por parte de autoridades militares o civiles. Militares o civiles. Vean este dibujo. Esta es una forma antigua de recoger la que llaman la vid, la uva. En esto, no sé cómo se pueden llamar esto. Unos pipotes gigantes de madera. Trabajo de campo. Ahora vamos a hablar un poquito por encimita también de los sindicatos. Del derecho a la organización laboral. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa ni posterior y sin necesidad de reconocimiento o notificación por parte de ninguno de los empleadores y empleadoras, tienen derecho a constituir libremente y según su propio criterio los consejos de trabajadores y trabajadoras, los consejos productivos de trabajadores, las organizaciones sindicales, los cuerpos combatientes o las organizaciones civiles o comunales que estimen conveniente en la hora, momento y lugar que deseen, dentro o fuera de la unidad económica o entidad laboral donde laboren, para la mejor defensa y desarrollo de sus propios intereses, así como de afiliarse o no a dichas organizaciones de conformidad con la ley. Se entera que estas organizaciones o consejos de trabajadores y trabajadoras no podrán estar sujetos a intervención, control, fiscalización, suspensión o disolución administrativa por parte de los empleadores, empleadoras o de la unidad económica o entidad laboral interesada o de cualquier otra persona o entidad laboral que crea afectados sus intereses con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Este es un periódico cuando comenzó el cambio de horario, ¿verdad? Cambio de horario laboral, que fue un enredo porque no supieron explicarlo bien. Que dice que la hora del almuerzo es incluida en la jornada laboral. Ahorita esto está obviado por los empleadores y dicen que la hora del almuerzo no pertenece a la jornada laboral. O sea que cuando usted le dice, mira, son 8 horas de trabajo, no, le están poniendo 9 horas. ¿Quién le pone el cascabel al gato, como decía por ahí? De las organizaciones laborales y sindicales como facetas políticas del trabajo. Se entendrá que las funciones de una organización laboral o sindical como facetas políticas del trabajo por parte de los trabajadores y las trabajadoras surge con frecuencia como resultado de la limitación de los puntos de vista de la gerencia con visión capitalista y de la escasa comunicación dentro de la estructura de la entidad de trabajo. Generalmente en los rangos de mando o jefatura, la atención se enfoca casi exclusivamente sobre la obtención de la ganancia y del trabajo y sobre las condiciones que afectan la tarea. Esto conduce a un mal hábito caracterizado por considerar a los trabajadores y a las trabajadoras como a simples esclavos o meras herramientas laborales y como a simples medios desechables para conseguir el objetivo real, la producción o el servicio.
En la parte, estimado usuario y estimada usuaria, en la parte de lo que yo llamo El Capital de Carlos Marx, ¿verdad? Es un libro, son de 2 tomos, muy complicado de leer y de entender. Tiene que saber un poquito de filosofía y otro poquitico de economía para entenderlo bien. Habla de lo que es el sistema de explotación laboral. Yo aquí lo digo por encimita, incluso creo que se lo expliqué en un video anterior. Vamos a explicarlo un poquito, vamos a hacerlo así, de forma gráfica. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vamos a ir entonces a este papel, de forma gráfica. Vamos acá. Estimado usuario y estimada usuaria, esta es la línea del tiempo. Usted entra aquí a esta hora a la unidad económica. Y sale a esta hora, ¿verdad? Vamos a poner que sea 8 horas. Vamos a hacer un dibujito aquí de usted mismo. Usted entra aquí y va a suponer que usted es zapatero. Aquí hay una máquina que monta la suela. La suela. Aquí hay otro obrero que monta el tacón. Aquí hay otro obrero que monta lo que llaman la caña del zapato. Y aquí hay el otro obrero que es rematador. Vamos a suponer que aquí está 1, aquí están 2, 3, 4 y 5. Supóngase que usted aquí agarra el material en bruto. Entonces usted hace, vamos a poner que sean 10 kilos de material por día, 10 kilogramos. Y aquí al final salen 10 zapatos, 10 pares de zapatos. Entre estas 5 personas, incluyéndolo a usted, han hecho 10 pares de zapatos. Perfecto. Pero usted, como obrero, no le pagan por la cantidad de pares de zapatos que haga. Usted, por ejemplo, puede haber hecho hoy 10 kilos y mañana puede haber hecho 100 kilos. Porque está entusiasmado, pues. Está alegre y hizo 100 kilos. Y aquí los otros compañeros también están entusiasmados y hacen 100 pares de zapatos. Eso es independiente de su sueldo, porque usted gana un sueldo fijo, estimado usuario y estimado usuario. Vamos a suponer entonces que estos 100 pares, aquí está el dueño de la empresa, y los vende en 100 bolívares.